Gente, buenas a los presentes. A ver, acá por el chat están habilitando. Ok, la recepción del ciclo. Ok, ok. Sí, igual la idea es que escriban. Eh, la idea es que escriban en el chat, así que todo bien, no hay problema, Constancia. Bueno, bien. El tema, vieron el nombre de esta especie de exposición, charla, conferencia, es el de la anatomía animal, dibujo de anatomía animal. ¿Sí? La idea es compartir un poco de, más que todo, para que les sirva a ustedes solo 2 horas, la idea es transmitirles un poco el cómo pensar, cómo analizar los animales para poder después dibujarlos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es el razonamiento para encarar distintos tipos de animales. Si uno quisiera manejar con soltura todo tipo de animales, es prácticamente imposible. O sea, tener familiarizado a todos es demasiado. O sea, de hecho, son muchísimos, tanto que siguen apareciendo animales, ¿no? Se siguen descubriendo nuevas subespecies en bosques, selvas y distintos lugares. Entonces, es imposible de abarcarlos bien. Ahora, eh, lo que sí se puede es tener un razonamiento, un método y una clasificación general, quizás, ¿sí? Para poder observar el caso que vayan a encarar. Supongamos que ustedes quieren dibujar una ardilla, ¿no? Hola, ¿qué tal? Ah, bueno. Ivo a través de otro nombre. Ah, genial, buenísimo. Bueno, les decía, para encarar animales, eh, supongamos que ustedes quieren dibujar una ardilla, necesitan dibujar un personaje de una ardilla. Bueno, la ardilla es un roedor, ¿no? Entonces está dentro de un grupo. Ustedes lo que pueden es conocer los distintos grupos, ¿sí? Y después, en el caso de cada proyecto que vayan a abarcar, cada objetivo que tengan, ya sea un libro, un, no sé, una serie de libros, una producción animada, videojuegos, lo que fuera de arte, eh, bueno, dependiendo el caso, van encarando y documentándose. O sea, no hay manera, a eso iba, lo que estaba diciendo, no hay manera de poder abarcar a todos los animales al mismo tiempo. Nadie sabe dibujar perfectamente y fluidamente a todos. Son demasiados. Entonces, ¿dónde tenemos un grupo mayoritario dentro de los animales? Y de mayor relevancia para nosotros como comunicadores, ¿no? Como artistas comerciales, digamos. Entonces, donde tenemos más relevancia, lo más interesante para manejar, a primera vista es los cuadrúpedos, ¿sí? Los cuadrúpedos estarían abarcando tanto herbívoros como carnívoros y serían la mayoría de los animales con los que tenemos interacción y que nos interesan, podríamos decir. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente encarar cómo analizar a los cuadrúpedos, ¿sí? Bueno, voy a tener mi cámara y voy a empezar a compartirles imágenes. Detengo un segundito y comparto. Ahí vamos. Bien. ¿Qué tengo acá? Varias imágenes y en sí el esqueleto de un caballo. Estamos viendo el esqueleto de un caballo de perfil. Al lado tenemos el esqueleto de un caballo visto de arriba. Vamos a otra vista. Visto de frente y visto de atrás. Entonces, ¿qué pasa? Para comenzar, el principio creo que tiene lógica, así como los cimientos de una edificación,
El principio es el esqueleto, comprender el esqueleto. Ahí está la base para poder después ustedes inventar personajes, comprender cómo funcionan los esqueletos. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Las patas del caballo, ¿cómo es que están funcionando? ¿Cómo articulan? ¿Sí? ¿Por qué son tan distintas a nosotros a primera vista, ¿no? Cuando ustedes lo van a dibujar, las patas de atrás, más que todo, suelen ser el gran problema. ¿Cómo carajo funciona la pata de atrás? Como que les puede salir quizás linda la cara, qué sé yo, y ahí se marean, se suelen confundir. Bueno, lo que tenemos que hacer es comparar, ir hacia la comparación con nosotros mismos. Es la manera de poder conectar con el otro, ¿sí? Y la manera de poder entonces dibujar sintiendo al animal y no dependiendo siempre de una copia. Ese sería el punto, ¿no? Es la idea de aprender sobre anatomía. Si no, sería una clase sobre cómo copiar una foto y cómo hacer texturas para que parezca pelo, para que parezca distintas cuestiones, ¿sí? Estamos intentando llegar a un conocimiento un poco más profundo, aunque solo en 2 horas, pero algo mucho más útil y profundo que una mera técnica. El esqueleto. Entonces, lo que tenemos que hacer es compararlo con nosotros. Vamos acá. A ver, logrando un poquito más. Ahí estamos. Fíjense, acá tenemos un caballo de frente, un caballo de espaldas y visto de arriba. Y el equivalente humano. Un tipo flexionado hacia adelante, un tipo flexionado hacia adelante, pero visto desde atrás, y un tipo en una situación equivalente al caballo. El caballo está visto de arriba, la persona está normal, porque nosotros somos bípedos, ¿sí? Estamos erguidos. Entonces la equivalencia sería nuestra normalidad con una vista aérea del caballo. Observen lo siguiente, la cadera de un humano, en una vista normal, frontal, ¿sí? La forma que tiene, los huecos en la pelvis y la cadera en el caballo. Como que tiene una diferencia notable, ¿no? A simple vista esto. Bueno, fíjense la cadera del humano, o sea, esta misma cadera, pero en el ángulo natural del caballo. ¿Qué sucede? El caballo, si no le prestaron atención, vuelvo a la imagen anterior, tiene la cadera inclinada hacia atrás, está bastante horizontal y un poco inclinada al mismo tiempo. Si fuera una persona, esta cadera, en vez de estar en este ángulo, estaría erguida hacia arriba, ¿sí? Estaría levemente inclinada, pero mucho más hacia arriba que la naturaleza de un cuadrúpedo. Entonces, por eso, acá, la cadera del humano se ve con esta oquedad enorme. Bueno, esto podría ser el canal de parto. En el caso de una mujer, ¿sí? Esto sería el canal de parto. Esto de acá sería la columna vertebral de la persona, lo que pasa es que está cortada. Es una vista como con un corte. Entonces, esa ya es una de las grandes diferencias. La postura natural, inicial, está en 4 patas. Pero vamos a ver una síntesis que traduzca un poco más claro esto, porque creo que esta imagen así, si bien es técnica, es correcta, quizás puede ser un poco fría y confusa. Así que les paso a hacer un ejemplito ahora en el momento. Voy a compartir, pero voy a compartir otra pantalla. Bien. Ahora, espero, supongo que están viendo una pantalla con un Photoshop. ¿Sí? Ahí tenemos la imagen de un caballo. A ver, voy a chequear el chat. Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces acá tengo un caballo. Y acá hice, así nomás, es la idea, es solo un esquema, lo que serían nuestras costillas hacia abajo. Entonces, nosotros inclinados, para tener una pose similar a la del caballo, no va a ser igual, porque somos muy distintos,
en proporciones somos muy distintos. Entonces estaríamos así, por acá tendríamos la cadera, ¿sí? El hueco de la cadera estaría como por ahí, nuestra cadera andaría como por ahí. Entonces acá tendríamos la cabeza del fémur, sale el fémur, e iría hacia adelante, tendríamos la rótula, y acá tibia y peroné, la tibia mucho más grande, el peroné no sé si se llegaría a ver por acá, apenitas, complementando por ahí atrás. Después tendríamos el talón, huesito del talón, y bueno, metatarsos, los deditos del pie, lo gordo. Lo simplifico, obviamente, súper sintético. Bueno, lo mismo, otra pierna, habría por ahí. Acá tendríamos los omóplatos. Los hombros. Y bueno, nuestros brazos, el húmero, cúbito y radio. La mano. Y los deditos. Bueno, en realidad, el caballo está haciendo algo que para nosotros es totalmente imposible. Y por eso lo ridículo que estoy haciendo ahora. El caballo apoya las uñas, nada más. Nosotros se nos hace totalmente imposible. Sería como que apoyáramos así, con las uñitas. ¿Sí? Tendríamos este dedo al pedo totalmente en el aire. Y bueno, nada, el otro brazo, húmero, cúbito y radio. Por acá la otra mano. ¿Sí? Pulgar y los dedos. Bueno, quedó un poquito largo. A ver. La genialidad de la computadora. Ya estamos. Bien. Entonces, esto sería la pose del caballo. Para que comprendan, acá estaría nuestra cabeza. Pongámosle. ¿Sí? Acá tendríamos nuestro cráneo. Bueno, con todo el detalle se les podría poner. Parece un homínido. A ver. Ya tener un poquito más de nuca, ¿no? Si no quedó medio orangután. Bueno, nada, podemos limpiar si necesitáramos. Entonces, ahí tenemos una persona en una situación equivalente, ¿sí?, a la del caballo. Revisarse un poquito más. Ahí. Ahí estamos en una equivalencia con el caballo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos acá el codo, ¿no? Nosotros. Tenemos el codo. La rodilla. Cadera, obviamente. Hombros. Esto no es menor. Hombros.
muñeca y tobillo. Bueno, voy a ponerle color a esto para que se destaque un poquito más. Bueno, a ver. No sé, ahí, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos las articulaciones. ¿Qué sucede en el caballo? Tenemos acá, bueno, está un poquito difícil ahora el hecho de no verlos, está bueno esto hacerlo interactuando un poquito más entre todos, pero tenemos que encontrar la equivalencia en el animal, ¿no? O sea, esto seríamos nosotros, esto lo podemos entender. Nosotros en cuatro patas, una posición un poco incómoda para nosotros, es la que tienen los cuadrúpedos. Entonces, yo en el cuadrúpedo tengo acá el nacimiento, a ver, voy ahí, tengo el nacimiento del fémur, ¿sí? Acá. Acá tengo la rodilla. Acá tengo el talón. Acá tengo el codo. Y acá tengo el hombro, que dudo que alguno lo saque con tanta naturalidad, ¿sí? Esa es la parte como rara y difícil que tienen los cuadrúpedos. El hombro no se ve, nuestro hombro sobresale del cuerpo. Entonces, ahí es donde nos cuesta muchísimo hacer el paralelo. El hombro de ellos está acá, este otro también es el hombro, ¿sí? Esto de acá es la muñeca. Este punto de acá es la muñeca. A ver, puedo hacer los puntitos quizás en otro color. Voy a hacerlos ahí en rojo para que sea fácil. ¿Sí? Hay un hombro por acá, el otro por ahí, una muñeca por ahí, la otra por acá. Un talón por acá, el otro talón por acá. Una rodilla por acá. Y bueno, y el nacimiento del fémur está ahí arriba. Entonces, eso es lo importante a descubrir y a comprender dentro de los cuadrúpedos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? En vez de esto, podríamos hacer el esqueleto. Entonces, lo que hacemos es marcar el hombro, esquemáticamente me refiero, ¿no? El brazo va hacia ahí, desde ahí viene hacia acá, acá articula, acá desciende, y acá lo que hay es falanges, ¿sí? Falanges de los dedos, como si fueran nuestros dedos. Ellos tienen un par de falanges, queda una pequeñita por adentro de la uña y una uña enorme, que es lo que verdaderamente apoya. Los caballos son ungulados, tienen un solo dedo y apoyan con la uña de ese único dedo. Acá decíamos, a nivel esqueleto tenemos el nacimiento del fémur, va gruesito y corto hasta por acá. Acá el equivalente a tibia y peroné. Acá está el talón, pie y de vuelta el único dedo con su uña, ¿sí? Después surge desde acá el omóplato, pero el omóplato de ellos es mucho más largo que el nuestro. Tiene otra proporción muy distinta. Es mucho más grandote que el nuestro. Entonces, acá tenemos el gran tema que son las articulaciones, tanto traseras como delanteras. Analizar el esqueleto es fundamental, comprenderlo viendo a los animales. Sería un ejercicio súper rico para todos. Vamos a hacer un poquito de eso. A ver, dejo de compartir un momentito. A ver, acá. Quiero que observen lo que acabamos de hablar.
acá. Fíjense, tenemos entonces el esqueleto de un cuadrúpedo, en este caso un cuadrúpedo herbívoro, el caballo. Bueno, la cadera inclinada, como hablábamos hace un rato. Acá comienza el fémur, es cortito, a diferencia del nuestro, es mucho más corto, ¿sí? Y tiene la rótula justo arriba de ese fémur, y no en la unión. Nosotros tenemos la rótula como protegiendo la unión, justo, ¿sí? En la interconexión. En cambio, ellos la tienen arriba del fémur nomás. Entonces, tenemos el fémur, la rodilla, lo que sería la zona de la pantorrilla hasta el talón, un talón muy marcado. El nuestro también sobresale, pero no tanto a nivel óseo. Después, el pie, es el último tramo, el pie, y lo que les decía, las falanges. Una, dos, una pequeñita y el casco. Después vamos a las extremidades delanteras. El omóplato enorme, flaco y largo, comparado con el nuestro, que es mucho más triangular, ¿sí? El humano. Bueno, ellos tienen un omóplato mucho más largo, un húmero también cortito y grueso, lo mismo que pasaba con el fémur. Ahí hay una gran diferencia con nosotros, es mucho más corto y grueso. Después, cúbito y radio, los tienen acá, o sea, tienen el codo ahí. Y acá tenemos la muñeca. Por ende, esto es la mano y el único dedo con su uña de apoyo. Es fundamental esto que quizás al explicarlo de esta manera suena obvio, pero es que la articulación de las extremidades delanteras, la mano es lo que está al medio de lo que pareciera ser una pierna. Vamos a poner una foto para que comprendan a lo que me refiero. Bueno, por ejemplo, esta de acá. Tenemos una pierna, o sea, así le diríamos a simple vista a nosotros, ¿no? En realidad es la extremidad delantera. Sería como un brazo, pero como apoya en el suelo, nosotros le diríamos piernas, patas. Entonces, esta extremidad tiene una articulación al medio. Naturalmente, nosotros hacemos la asociación de que eso es una rodilla, porque las nuestras extremidades que tocan el suelo, a mitad de recorrido lo que tienen es una articulación que llamamos rodilla. Entonces, pareciera que esto es como lo nuestro, articula hacia adelante, ¿no? O sea, se levanta hacia adelante, se flexiona hacia atrás. Y lo extraño, lo raro, serían estas patas que decimos, están como dadas vueltas, es extraño. Bueno, el punto es que no es así, sino que son mucho más parecidos a nosotros de lo que pensamos. Lo que pasa es que la musculatura no permite que veamos los huesos como en el humano. Pero ellos flexionan las rodillas igual que nosotros, lo que sucede es que la rodilla de ellos está acá. Entonces, esto es un muslo hacia adelante, una pantorrilla que va hacia atrás, un pie y apoya el único dedo. Esto es un brazo y esto es una muñeca, una mano larga con un único dedo. Esa es la gran diferencia. Por eso, antes les mostraba, les hice ahí junto con ustedes, un esquemita de una persona en la posición equivalente. ¿Sí? Entonces, tenemos el hombro acá, el codo pegado contra el cuerpo, es lo primero que empieza a despegarse, es recién el codo. Cuando nosotros naturalmente despegamos desde acá y podemos observar, tocar, palpar una axila. En cambio acá la axila es imposible de tocar, es como si no existiera. ¿Sí? Eso sucede a nivel interno. Nadie podría meter una mano en una axila porque eso no se despega. El equivalente sería tocar justo atrás del codo, pero no podemos meternos acá, la carne no lo permite, ¿sí?
los músculos están distribuidos de una manera distinta. Y bueno, esto suele marear mucho, entonces es importante comprender que los hombros están acá, el codo es lo primero que despega del cuerpo, el antebrazo es la parte superior de lo que estamos viendo, y después es la mano lo que termina llegando al suelo. Acá tenemos entonces el muslo, que es muy gordo y redondo, muy distinto al nuestro en ese sentido, mucho más gordo. Después la pantorrilla estaría por acá. Lo que sucede es que no se marca redondeada como la nuestra, sino que eso, el equivalente a nuestra pantorrilla desarrollada, supongamos un deportista, sucede por dentro, así como acá el brazo sucede por dentro de la musculatura y no lo llegamos a ver. La pantorrilla queda tapada por otros músculos que conectan desde este hueso hacia la cadera. Entonces, los femorales tapan a la pantorrilla. La pantorrilla trabaja como la nuestra, hace fuerza y se inflama, gordita por acá, pero los femorales la están como envolviendo. Entonces, el equivalente a nuestro hueco popliteo, que sería la parte de atrás de nuestra rodilla, ese huequito, vieron que entre los tendones ustedes pueden tocarse y sentir como una oquedad, una cavidad un poquitito sutil detrás de la rodilla. Bueno, en ellos eso tampoco sería algo palpable. La pantorrilla está conectando como la nuestra acá arriba, pero está envuelta por carne, está envuelta por los femorales, entonces no la vemos conectar ni por casualidad, está súper, visualmente está súper obstruida, está cubierta por el otro músculo. Eso hace también que nos resulte un poco confuso. Pero a lo que voy es que en realidad hasta los nombres de los músculos son los mismos. Tienen unos pocos músculos que nosotros no tenemos y viceversa. Por ejemplo, ellos no tienen clavícula. ¿Sí? Nosotros tenemos clavícula, ellos no. Y ellos tienen algunos músculos en el cuello que nosotros no. Pero son pocos los músculos y los huesos que difieren entre los cuadrúpedos y nosotros. Es mucho más razonable el comprender cómo se mueven y cómo funcionan las extremidades si se toman la paciencia de observar los esqueletos. Entonces, vamos a pasar a cómo articulan, ¿sí? A ver un segundito, por las dudas. A ver, no me permite... Ya. ¿Están viendo ustedes las imágenes de las que hablo o quedó otra pantalla? ¿Están viendo una imagen que dice anatomía? Ahora, posibilidades de las extremidades. Ah, perfecto. Gracias. Gracias. No, por la duda, porque capaz yo me emocioné explicando y nadie estaba viendo nada. Porque al usar dos monitores quizás me había confundido. Perfecto. Bueno. Entonces, acá tienen un ejemplo de las extremidades delanteras. Esto de arriba sería el omóplato. El brazo y su movimiento bastante más limitado que el nuestro, notablemente más limitado. Después el antebrazo, que sí se levanta o se va para atrás, tiene una movilidad mucho mayor. Y la mano, que bueno, va a acompañar, se puede flexionar. Y los dedos pueden ir incluso un poquitito hacia adelante. Igual que los nuestros. Si ustedes se pusieran ahora sobre la punta de los dedos, van a ver que naturalmente se les van un poco para adelante. Aunque nuestros dedos flexionan hacia adentro, hacia atrás, si ustedes hacen peso sobre la yema de los dedos, se nos doblan los dedos un poquito para adelante, tal cual le sucede a los animales, ¿sí? Por eso, insisto, que se puede conectar, se puede sentir lo que haría el animal y lo que le está pasando, porque tiene mucho más parentesco con nosotros de lo que a simple vista pensaríamos. La mano, el dedo, perdón, no puede ir para adelante a donde le pinte, ¿no? Totalmente hacia arriba. Es imposible, como el nuestro tampoco, se quebraría. Pero sí que puede ir un poco. Lo mismo que pasa si hacemos presión nosotros sobre la yema de nuestros dedos.
ceden un poquitito hacia adelante, los frenan los cartílagos y los tendones. En cambio, para el otro lado sí que puede doblar mucho más, ¿sí? Bien, entonces tenemos las patas delanteras y sus movimientos relativamente naturales, digamos, en un herbívoro, al caminar y o trotar, correr también. En un caso extremo, podría estirar la pata muy hacia adelante, pero no 100% derecho alineado al cuerpo, ¿sí? No la podría levantar tanto, y menos la podría levantar superando el cuerpo, ¿sí? Tienen mucha limitación en el movimiento, las extremidades delanteras de los herbívoros, principalmente. Y yendo hacia atrás, pueden ir, pero fíjense, el brazo va solamente un poco hacia atrás. Ni siquiera diría que llega a 45 grados. Después el antebrazo va un poco hacia atrás, apenitas, y la que sí puede enroscarse bastante, digamos, rotar, es la mano y el dedo. Bueno, acá tenemos el equivalente en la extremidad trasera. Tiene un movimiento el fémur, ¿sí? Tiene un movimiento, pero no tan amplio como el nuestro. Y después tenemos lo que sería la tibia, llegando, sí, bastante alto, estirándose un tanto para adelante, pero no muchísimo. Bueno, digamos que acá tenemos como la síntesis de vuelta de un trote o una carrera de un herbívoro. En casos extremos, el caballo o otro herbívoro puede llevar la pierna hacia adelante, pero si la estira, como mucho queda como una diagonal, tipo máximo unos 45 grados. No la puede llevar más adelante que eso. Y para atrás, también, quizás es un poco más hacia atrás, el ángulo es un poquito más abierto, pero tampoco puede estirarlo paralelo a la caja torácica, al tronco, al cuerpo, ¿sí? Entonces, es mucho más limitado el movimiento que el nuestro. Si nos pusiéramos a avanzar en este tema de las posibilidades de movimiento, me refiero, si analizáramos a muchísimos animales, vamos a ver que nosotros somos de los animales que tienen más movimiento. Todos tienen menos que nosotros, ¿sí? Salvo quienes, claro, los monos. O sea, los monos son los más parecidos, son los que más movimiento tienen en sus extremidades y lo que, por supuesto, no hay ninguna duda, los animales tienen mucha más fuerza que nosotros, todos, absolutamente todos, en proporción. Un animal pequeñito, si nosotros tuviéramos su mismo tamaño, somos unos pichis que no existimos. Lo que pasa es que algunos los superamos en medida y en kilos, pero son todos mucho más fuertes. Eso tiene que ver con otro tema que igual un poquito vamos a ver, que es el confort, ¿sí? El haber nosotros desarrollado herramientas, generado confort, y a través de los siglos, ¿no? El confort fue haciendo que nuestro cuerpo se vaya ablandando, porque no necesita estar tan duro, no necesita tanta resistencia, tanta fuerza, porque generamos máquinas para hacer fuerza, generamos vestimenta para protegernos de asperezas y cuestiones táctiles, y así sucesivamente. Eso hizo que nosotros seamos los animales más truchos a nivel físico, ¿no? O sea, los más... estamos dentro, para ser justos, dentro de los más frágiles, ¿sí? Pero bueno, eso tiene que ver con que desarrollamos confort a través de la tecnología, que tecnología se refiere a todo, ¿no? Desde las herramientas, desde aquellas épocas hasta el día de hoy, nuestra vida fue siendo un poquito más fácil y nuestro cuerpo se fue entonces transformando, y ahí tenemos una gran diferencia. Ellos tienen mucha más resistencia, potencia, pero bueno, movimiento, los que están cercanos a nosotros son los monos, y después todos los otros tienen menos. Sucede que hay excepciones, como podríamos decir una serpiente, o sea, los reptiles, los animales acuáticos,
tienen una flexibilidad notable, pero también tienen menos extremidades o tienen otro tipo de limitaciones, ¿sí? Por eso, insisto que seríamos nosotros los que tenemos la mayor posibilidad, con el detalle de la precisión que podemos tener en la mano, que eso es lo que nos distingue de los monos, ¿no? La motricidad fina es la que hace que nosotros hayamos despegado. Junto con el cerebro, está conectado una cosa con la otra. Nuestra capacidad de razonar con el poder hacer movimientos súper precisos, ¿no? Juntar dos dedos cualquiera de la mano, podemos juntar nosotros, y llegar entonces a cuestiones mucho más delicadas y precisas que han hecho que desarrollemos la tecnología y todo eso. Bueno, como ven, el caballo tiene un solo dedo, no solo tiene limitado el movimiento de los brazos o las piernas, comparado con nosotros, sino que encima, pobre, tiene solo un dedo para desarrollarse, para desenvolverse, perdón. Así que, considerando eso, son unos grosos, ¿sí? O sea, comparados con nosotros, tienen enormes habilidades, enormes capacidades. Hay gente que sabe mucho sobre los caballos y sobre muchos animales. Se ha descubierto ante distintos estímulos la capacidad, la inteligencia que verdaderamente tienen, lo que quizás no se nota a simple vista, pero pueden reconocer y resolver distintos tipos de situaciones mucho más allá de lo que pensáramos, podríamos pensar a simple vista. Pero bueno, fuera de la resistencia y la potencia, físicamente tienen mucho menos posibilidades al tener un solo dedo, por ejemplo, ¿no? En este caso. Los animales tienen distintas proporciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un caballo y podríamos analizarlo y decir, voy a correr esto que está obstruyendo el chat, ahí estamos. El caballo tiene lo que es el alto del tronco, del cuerpo, de las costillas, la caja torácica. Esa unidad, esa medida, el alto de las costillas, si lo transportamos hacia el suelo, entra 1,5 veces, ¿sí? La distancia que hay entre su abdomen y el suelo es 1,5 veces las costillas. Después podríamos tomar esa misma unidad y ir ubicándola, sería la rayita verde que ven, las distintas rayitas verdes, ir comparándola con distintas partes del cuerpo. Así como cuando estudiamos la anatomía humana, observamos cuántas cabezas de alto tiene la persona, cuántas de ancho en los hombros, que mayormente los hombres tienen más ancho que las mujeres, ¿no? La relación entre los hombros con el alto de la cabeza. Igual hay un montón de variedades intermedias entre hombres y mujeres. Bueno, analizamos comparando la cabeza con las medidas del cuerpo. Acá, por ejemplo, podríamos tomar la medida del alto de las costillas y transportarla a distintos sectores del cuerpo y sacar las proporciones correctas para el caballo. No quiere decir que no se pueda hacer con la cabeza, ¿sí? También podríamos hacer como el humano, tomar la medida desde la punta hasta acá de la cabeza e ir comparándola con distintos sectores del cuerpo y cuántas cabezas tiene de alto. Bueno, las proporciones son propias de cada especie, de cada animal. Entonces, para dibujar caballos nos puede servir esta generalidad, que es considerar que el cuerpo, en el vacío que genera hasta tocar el suelo las patas, o sea, para saber el largo de las patas, ¿cuánto tienen que tener de largo? Bueno, 1,5 veces. Bien, eso nos sirve para un caballo promedio. Así como en las personas hay variables en las proporciones, en los caballos también hay distintas especies, distintas razas, en el caso del caballo, distintas razas que tienen distintas proporciones. Respecto a eso, les puedo mostrar un par de ejemplos. Acá tenemos una raza de caballos. Este tipo de caballos se le dice percherones,
¿sí? Son caballos musculosos, pesados, grandes, macizos y potentes. Estos caballos entonces tienen determinada proporción, determinada relación entre el ancho de las extremidades, el ancho del cuello, la cabeza. Los cascos mismos son un poco más grandes, además de tener pelo, también son más grandes. Eh, bueno, esto puede ir variando en las distintas razas. Este caballo lo pueden haber visto en Brave. Si vieron la película de Brave, tienen esta raza. Es una raza de Gran Bretaña. Pero hay caballos musculosos de este tipo, que los podríamos aglobar en percherones, en distintas partes del mundo, no solo en Gran Bretaña. Ellos tienen su raza y bueno, por eso la representaron en el caballo de la película. Vamos a ver otra. Por ejemplo, un pony. Un pony es un caballo peticito, chiquitito, gordito, ¿sí? Tiene entonces otras proporciones. Si se fijan, su cuerpo ni siquiera, ni siquiera llega a entrar una vez más hasta el suelo, o quizás justo. Habría que verlo bien, bien de perfil. Esta foto tiene un poco de fuga, de perspectiva, pero en un perfil perfecto quizás entra justo, justo una vez más hasta tocar acá el centro del suelo, que sería por acá. Quizás entra una, o si no, ni siquiera llega a entrar. Entonces, son proporciones propias del pony, ¿sí? Entonces, va a depender, cuando ustedes trabajen con animales, de la especie con la que están tratando, requiere un análisis particular. No hay una manera general de considerar las medidas de los animales, ¿sí? Por eso les decía que es imposible abarcarlos a todos de manera, me refiero tipo Kim Jong-gi, o sea, ya saberlo, ya dibujar de memoria, sin referencias. Todos los animales es imposible, porque cada uno tiene sus proporciones y son demasiados datos a registrar y recordar. Y acá estamos viendo solamente variantes de razas de caballos y ya tenemos variantes notables. Fíjense, por ejemplo, este caballo que es un caballo árabe. Si se fijan, el caballo árabe no solo es distinto al pony, sino que también es muy distinto al percherón, ¿sí? Es más delgado, se podría decir que es más elegante. Bueno, esos ya son interpretaciones. Sí es como más estilizado. Si estilizado y elegante están relacionados, podríamos decir que sí. Bueno, eso, es más delgado. Tiene la cabeza también como si lo hubieran hundido acá, como si lo hubieran presionado, y el hociquito se le redondea y se marca mucho. En otros caballos, entre la nariz y el hueso sobre la cavidad ocular, la órbita ocular, está unido prácticamente con una recta o una curva hacia abajo. En cambio acá se lo ve cóncavo. Es como que estuviera hundido. Por si no lo están comprendiendo del todo, voy con este otro. ¿Ven? Este caballo, entre el ojo y la nariz, tiene una recta e incluso levemente curva convexa, o sea, va hacia adelante con la curva, con la curvatura. En cambio, el árabe genera una curvatura cóncava, ¿sí? Como una depresión, como un pozo. Bueno, nada, es muy distinta entonces la cabeza de los caballos árabes. Son delgados, como estilizados, y podríamos seguir viendo montones de razas de caballos. Por ejemplo, acá tienen uno, pero así podríamos encontrar montones. ¿Por qué? Por la relación con el hombre, que lleva muchos, muchos siglos, y el hombre es el que ha ido cruzando a los distintos ejemplares, generando entonces razas específicas. Este pelo obviamente está súper tuneado, ¿no? No sería natural, está súper tratado por personas, cuidado para que esté así, pero sí la abundancia del pelo en las extremidades, en la parte inferior de las extremidades, lo musculoso del caballo, bueno, todo eso está gestionado por personas, está fomentado. No es ingeniería genética, pero es como un predecesor que es la cruza, ¿no? La cría, el breeding, le dicen, o sea, sería el término en inglés.
¿Y a qué me estoy refiriendo? Algo particular que yo ese dato lo obtuve a través de una veterinaria de caballos. Fui con estudiantes varias veces a dibujar a un club de equitación ahí en Palermo, el club alemán de equitación, y ahí hablando con la veterinaria me comentaba que lo que nosotros consideramos un caballo común, podríamos decir ¿sí? Como un estándar de caballo, no es el árabe, pero es un caballo delgado, alto y con X musculatura. Después, nada, teníamos el árabe, percherón. Bueno, todos estos caballos en realidad son como si fueran patobicas, en término porteño, físico-culturistas de caballo. No es el estado natural y no es el tamaño natural de un caballo. Un caballo silvestre, sin intervención alguna del hombre, sería este. ¿Sí? Este es un caballo silvestre, de los pocos que quedan en el planeta. Están en Mongolia, en la estepa de Mongolia. Son los únicos que quedan que no han tenido contacto con el hombre. Fíjense lo que es este animal, a diferencia de esto. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucedió? La intervención del hombre lo que hizo fue guardar al animal en establos, protegerlo del estrés que genera ser atacado por lobos o algunos otros predadores. En ciertas partes se podría llegar hasta cruzar con un tigre, porque en Asia, en esa zona, llega a estar en contacto ahí en los territorios con el tigre siberiano. Bueno, distintos predadores, lobos básicamente porque había en todo el hemisferio norte. Entonces, no temer del ataque de esos animales porque estás guardado con seguridad dentro de un establo, cambia la lógica del animal, ¿sí? Ya hay un estrés que se redujo. Después, darle alimento, el hombre darle alimento específico, también cambia la contextura del animal. Los fisicoculturistas se alimentan de una manera específica para lograr ese músculo exagerado. Se llenan de proteínas, buscan ciertas cuestiones para fomentar, para que el ejercicio se vea reflejado en una reacción del organismo notoria. Entonces, a estos animales se los fue cuidando, resguardando, pasaban menos estrés, se los alimentaba mejor. Todo eso fue haciendo que se empiecen a hacer musculosos. ¿Por qué no se hicieron gordos fofos? Porque el hombre así no lo quería. El hombre quería que sean fuertes y que les sirvan para hacer tareas domésticas. Para eso era que los cuidaba. Entonces, sucedía eso. Los caballos estaban guardados, con menos estrés, mejor alimentados, pero se los hacía hacer actividades de fuerza. Ese combo hizo que se transformen en seres musculosos, ¿sí? Y por eso los vemos así. Pero eran más pequeños de tamaño y como más modestos en su musculatura. Se fue cruzando los más grandes de estos mismos, ¿no? Se fue cruzando los más grandes, los más fuertes, y así de a poco con el correr del tiempo y siglos y siglos y siglos, se llegó a estas variaciones, a las distintas especies. En el caso del caballo árabe, se busca que sea un animal grácil y veloz, ¿sí? Tenía que ver con un bicho liviano, veloz, capaz de entonces aventajar en carreras y en batallas, ser veloz en una batalla, ser ágil, zafar de problemas, de conflictos en el terreno, de esquivar una persona caída o lo que fuera en una batalla. Este caballo es ágil, liviano y veloz. Después, en cambio, estos otros tienen que ver con la potencia, no tanto para una guerra, sino para el trabajo rural. Bueno, entonces el hombre los fue alterando, pero el animal silvestre tenía esta apariencia.
Bien, lo mismo ha pasado con los perros. Toda esa variedad que vemos tiene que ver con el tratamiento del hombre, buscando que sirva para cuidar la casa, para meter miedo, para espantar los ratones y otros animales que se pueden comer la cosecha. Todo eso ha hecho que se generen distintas razas de perros. ¿Sí? Se fomenta a través de la cruza de los ejemplares que ya tienen una propensión hacia lo que queremos. Bueno, se fomenta esa cruza. Y por eso el paladar, ¿vieron lo del paladar negro? En realidad el paladar negro es un síntoma de algo malo. Es un síntoma de hemofilia, o sea, de cruza entre parientes. Lo lógico sería que sea más rosado, o totalmente rosado, no estoy seguro, creo que totalmente rosado, ¿sí? Si fue un animal silvestre al 100%. Lo que pasa es que para conservar las características que el hombre es el que quiere que se conserven, cruzaba ejemplares similares. Pero bueno, eso genera enfermedades y problemas justamente porque no están cruzándose lo suficiente como lo harían de manera silvestre. Entonces, bueno, me estoy yendo un poquito de lo que es el dibujo, pero todo esto tiene que ver con el poder comprender los animales, ¿sí? Cuando ustedes vayan a inventar personajes, que comprendan que los contextos, no sé, en un videojuego podría ser el lore, ¿sí? El background, la Biblia, de dónde viene esto que estamos viendo, este personaje que estamos viendo, el porqué de ese personaje, sus premisas, la motivación del personaje. Bueno, todo eso podría y estaría bueno que afecte su apariencia física, ¿sí? Entonces, cómo está desarrollado el animal podría tener que ver con eso, con su vida, su entorno, su realidad. Y lo mismo para personajes totalmente inventados por ustedes. Me refiero a criaturas, monstruos, que son cruzas, que son inexistentes, pero que bueno, dependiendo su función, es su apariencia, o sea, sus proporciones. Entonces, les decía, las proporciones son exclusivas de cada especie que estén queriendo dibujar. No tenemos un método para comprender todas al mismo tiempo, sino que habría que hacer una búsqueda cada vez que vayan a tratar con un tipo de animal específico. Lo que sí podemos comprender, y era la idea de todo esto, es cómo funcionan las extremidades para tener un control general de cómo es que se mueven y lo lógico que sucedería cuando ustedes quieran inventar poses y salir de la referencia fotográfica. Entonces es fundamental que entiendan cómo articulan. Es importante lo que compartíamos hace un rato, que es entender que en realidad es lo mismo que nosotros, nada más que las proporciones son distintas. Nosotros tenemos un húmero prácticamente igual de largo que el cúbito y el radio. En cambio ellos tienen un húmero corto y grueso y mucho más largo lo que sería el antebrazo. Después, la mano de los herbívoros es un bloque, es solo un hueso, en cambio nuestra mano está compuesta por un montón de huesitos, ¿sí? Un montón de huesitos. Y después tenemos los dedos. Ellos no, la mano es como si fuera una especie de cilindro único, como si fuera un gran hueso, y después, en este caso, bueno, tienen un solo dedo. Y lo que están apoyando es la puntita, es como si nosotros tuviéramos toda la mano en el aire y solo apoyáramos la puntita. Bueno, lo mismo podríamos observar en otros animales. Por ejemplo, perdón, voy por acá. Otros herbívoros. En otros herbívoros, lo que varía es que tienen más dedos, ¿sí? El caballo tiene un solo dedo. En cambio, el ciervo, por ejemplo, tiene 4. Tiene 2 dedos grandes, que son los que apoyan, y 2 pequeñitos que quedan en el aire. Eso sucede con el ciervo.
Pero también pasa con los antílopes y con la mayoría de los herbívoros. De hecho, incluso la vaca tiene también dos grandes pezuñas que apoya y dos deditos en el aire. ¿Sí? Entonces, esto les permite otro tipo de agarre. Por eso, por ejemplo, los caballos, no sé si habrán escuchado respecto a San Martín, cruzó los Andes, bla, bla, bla. Bueno, en realidad no se puede cruzar los Andes con un caballo, porque a determinada altura el agarre que les permite la pezuña ya es demasiado limitado, el terreno se pone muy escabroso y empinado y se caerían. Sin embargo, las vacas pueden subir más alto en la montaña que los caballos. Por más que sean gordas, tienen mejor agarre porque tienen dos pezuñas, ¿sí? Y incluso otras dos pequeñitas que también pueden ayudar a la hora de obtener estabilidad entre rocas. Si el suelo en vez de ser plano tiene rocas, esta garrita de acá, ¿sí? Este dedito de acá, me puede ayudar a que no me caiga, a que me frene y que agarre en una superficie irregular. Entonces, por eso van a haber vacas en lugares más altos que los caballos. Y las que más alto llegan son las cabras. Las cabras utilizan el apoyo de las garritas estas para trepar, literalmente se diría trepar. Llegan a lugares increíbles. Y bueno, lo hacen por la utilización de estos cuatro deditos, ¿sí? Por el agarre de los cuatro dedos. Acá tenemos un par de ejemplos de herbívoros. Bueno, un ciervito. Esto es un ciervo argentino, o sea, sudamericano, de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. No sé si lo conocían, se llama venado de las pampas y está en peligro de extinción. Es un animal, nada, muy frágil, pequeñito, como ven, delicado, y lamentablemente ha sido muy cazado y quedan pocos de estos bichos. Podemos ver acá un antílope, algo que se emparenta con los ciervos. De hecho, algunos entre ciervos y antílopes puede haber un parecido notable, pero los antílopes tienen mucha más variedad. Los antílopes están en Asia y África. Acá tienen uno, por ejemplo, el oryx, que tiene, bueno, unos cuernos increíbles, ¿no? Una cornamenta súper llamativa, y también tienen una especie de joroba y un cuello enorme, que los hace, bueno, muy vistosos, ¿sí? Es un animal muy vistoso, es de zona desértica, ¿sí? Ven que acá se ve amarillo con un poquito de pasto, es un animal de zona desértica, y eso tiene que ver con su jorobita de acá, que es una joroba bastante integrada, pero bueno, como ven es demasiado. Si acá tenemos el codo, quiere decir que por acá tenemos los hombros, esta luz que ven acá sería la parte de arriba de los hombros, acá está el hombro, acá está el codo, esta línea que ven acá es parte del tríceps. Sucede que estos animales tienen los bastos del tríceps. El tríceps es un músculo compuesto por tres, justamente como dice su nombre, tres partes, ¿no? Y tiene un tramo que va desde el codo hacia, o sea, desde el antebrazo, en realidad, desde el antebrazo pasan los tendones a través del codo y conectan en el húmero, van hacia arriba, una parte, pero las otras dos van hacia el omóplato. Lo mismo sucede en nosotros, pero nosotros no tenemos tanta diferencia entre un basto y el otro. O sea, se conectan todos en la zona del codo, pero un pedazo del tríceps sale hacia la zona del hombro, ¿sí? Que es por acá, y otro pedazo del tríceps sale hacia esta parte del omóplato. El omóplato está, recuerden que es finito y largo y anda por acá. Entonces, sale un basto hacia esta parte del omóplato y otro sale hacia
arriba, bien arriba, o sea, profundo en el omóplato. Ese vasto, ese fragmento del tríceps es el que está generando toda esta sombra. Pero el hombro está acá. Bueno, eso suele ser muy difícil y es la intención que empiecen a comprenderlo porque es un limitante importante, una especie de misterio que tiene esta zona de las extremidades delanteras de los cuadrúpedos y puede marear mucho. Al ver uno esta sombra, naturalmente pensaría que el hombro está acá. Esta es la parte del brazo, antebrazo, mano, ok, entendí, esto es la muñeca, perfecto, pero dirían el hombro está acá. Bueno, no, el hombro está por acá. Y esto es parte del tríceps, ¿sí? Bueno, les decía, este es un antílope, es como si fuera otra versión de un ciervo, ¿sí? O sea, están bastante emparentados, nada más que están en África y Asia, y también apoyan 4 dedos, y lo que tienen es más variedad. Los ciervos, perdón, en sí, son mucho más parecidos, no tienen tanta variante como los antílopes. Después podemos pasar a los camélidos, por ejemplo, el dromedario. El dromedario, como ven, es un animal con una sola joroba en el medio y, bueno, muy delgado, alto, adaptado al desierto, con unos dedos muy gordos que tienen que ver justamente con el apoyo en la arena. Son súper gordos para que cuando apoyen no se hundan tanto en la arena. Si ellos tuvieran unas pezuñitas delicadas, se clavarían un montón y cada vez que caminan tienen que levantar desenterrando el pie mucho. Por eso tienen unos dedos súper gordos para que apoyen y se hundan casi nada en la arena y les sea más liviano caminar. Entonces, la anatomía, es importante que observen que la anatomía tiene mucho que ver con la relación del animal con el entorno, ¿sí? ¿Dónde viven? Por ejemplo, otro detalle que podemos observar acá, la joroba en sí. A ver, les voy a pedir que participen un toque en el chat. Si saben cómo es el tema de la joroba de estos animales. El dromedario tiene una joroba. Sí, parecida, saquen un papel. No, si pueden escribir en el chat, se pueden escribir. Fíjense, acá tenemos un camello. El camello es mucho más grandote, es un poco menos alto, pero es enorme, mucho más pesado y largo y peludo. Se superponen en ciertas zonas, pero después los camellos están, bueno, como en sectores con un clima muy frío. En general en el desierto hay mucha amplitud térmica, por la noche hace mucho frío en el desierto, y estos camellos llegan a lugares altos de Asia. No están solo en el desierto, sino que llegan a lugares más altos donde también hay nieve. Así que pueden ver fotos de camellos en la nieve, aunque uno pensaría que siempre están en la arena. No, hay sectores en Asia en los que termina el desierto y empieza un frío extremo. Así que los pueden llegar a ver en la nieve y bueno, eso tiene que ver también con el pelaje que ven en este animal. Bien, ahí va. Ivo arriesga que la joroba tiene que ver con la retención de líquido. A ver si alguien más de los que está conectado, somos poquitos, pero bueno, si saben qué sucede con las jorobas. ¿Vieron alguna vez que tienen las jorobas como llenas o como desinfladas? No sé si eso lo llegaron a ver. Bueno, no sé si lo vieron. A veces se le puede ver las jorobas como desinfladas. Entonces pareciera eso, ¿no? Como que es algo que se infla o se desinfla, que se carga o se descarga. Bien. Bueno, lo que tienen en las jorobas, los camellos y el dromedario, no, está bien, podría llegar a ser, pero no es el caso.
lo que tienen la joroba, los camellos y los dromedarios, tiene que ver con el entorno y no con la reproducción, sino con el entorno en que viven. Es grasa. A simple vista uno pensaría que es agua, ¿no? Como estaban ahí insinuando, igual no lo arriesgaron del todo, pero líquido, ¿no? Digamos, es como lo que nos enseñaban de chiquititos, como en dibujos animados y cosas por el estilo. Bueno, lo que tienen acá es grasa, acumulación de grasa. Acá también hay grasa. ¿Por qué tienen grasa y no agua? Porque en el desierto uno pensaría, bueno, tienen líquido ahí. Lo que tienen es energía, ¿sí? Lo que llevan ellos es una reserva extra de energía. Esa reserva extra de energía es la que les permite atravesar enormes cantidades de kilómetros sin tomar agua. O sea, nosotros, si atravesáramos el desierto, por supuesto, la sed nos pondría re locos y llega un punto en el que el humano muere, ¿sí? Después de X cantidad de horas sin beber agua. Sin embargo, el agua no solo está literalmente obteniéndola de un manantial o algo por el estilo, sino que si nosotros comemos verduras, hay un montón de agua en la verdura. Si comemos frutas, hay muchísima agua en la fruta. E incluso si comemos carne, comemos sangre y carne, estamos ingiriendo también ahí eh, líquidos. Me refiero al equivalente al agua. Está compuesto por agua, eso también. Entonces, no solo está el agua de manera pura, plena, sino que está integrada a otros aspectos de lo que es la alimentación. Y lo que vamos a necesitar es energía. Si nosotros no comemos durante muchos días, supongamos que tenemos, sí, en el caso nuestro necesitaríamos un porcentaje de agua. Después de X cantidad de horas ya estamos al horno. Pero muchos animales aguantan, por esto que les digo, de que no tienen como natural, como lógico, el beber agua pura, beber agua plena, sino que viven del agua que está en los alimentos y cada tanto toman agua cuando la encuentran, pero no la necesitan todo el tiempo. Bueno, el organismo de los animales está adaptado para eso, ¿no? Para obtenerla así. De la misma manera, la energía se acumula como reserva en la grasa. O sea, la grasa en la anatomía es como si fuera una batería, ¿sí? Una reserva de energía. Entonces, si nosotros dejamos de comer durante muchos días, vamos a empezar a quemar grasa por más que no nos estemos moviendo así, corriendo, transpirando. No importa, si no te alimentas, llega un punto en que el organismo toma energía de las reservas de grasa que tenés. Entonces, en ese sentido, más flaco está uno, menos posibilidades de supervivencia tiene en una situación de escasez de alimento. Alguien rellenito tendría mucho más tiempo. Entonces, eso es lo que la naturaleza en los animales, pueden observar, resolvió a manera de una joroba. Acá hay un montón de energía que permite que este animal atraviese un montón de territorio hasta volver a encontrar una pastura. Cuando vuelve a encontrar pasto, lo va a comer y de ese pasto saca el agua. ¿Entienden? Del porcentaje de agua que compone al pasto ya le alcanza. Y también tiene energías nutricionales en el pasto. Entonces, para poder llegar de un pasto al otro sin comer nada, va a quemar la energía que tiene de reserva en la joroba. El camello, 2 jorobas, tiene todavía mucho más. Puede recorrer más sin comer. Entonces, ¿de qué sirve esto que le estoy comentando? Lo mismo pasaba en este animal. Esto no es un camello ni un dromedario, pero es un animal que habita en el borde de la sabana con el desierto en África. ¿Sí? Es fácil ver fotos de estos animales junto a dunas. O sea, arena y estos ciervos, antílopes con estos cuernos enormes. Entonces, esta especie de exageración de grosor del cuello, ¿no? Que uno lo ve como ultra mega ancho, bueno, tiene que ver con que en realidad tienen un montón de grasa que les permite habitar esos territorios en los que hay menos alimento.
Entonces, insisto, ¿para qué les estoy diciendo todo esto? Porque ustedes después pueden generar, inventar criaturas, y bueno, si esas criaturas viven en zonas desérticas, estaría bien que tengan algún tipo de reserva de grasa en el cuerpo, similar a lo que la naturaleza hizo con estos animales, ¿no? Podrían hacer algo por el estilo y le daría lógica a la criatura que ustedes están generando en vez de ser pura zaraza, ¿no? Pura fantasía porque sí. Le pueden dar como más raíz, más profundidad al personaje y hacerlo como más interesante y contundente. Acá en América tenemos camélidos también, que sería, por ejemplo, este animal, que es una alpaca, ¿sí? Es un camélido americano, sudamericano. La llama es como el más conocido, el guanaco y la vicuña. Todos estos son los camélidos sudamericanos. Después lo que hay es algunas variantes con el pelo muy largo, puede que hayan visto alguna vez, son muy graciosas, muy llamativas, pero estamos hablando variantes de llamas y alpacas y vicuñas. Y justamente, fíjense, les decía, esto es una alpaca y tiene acá claramente un arnés para sujetarla. Una llama, lo mismo, tiene un agarre. Y entonces, ¿qué pasa con estos animales? Se pueden relacionar con el humano, han sido domesticados, ¿sí? Por el humano y se los explota de distintas maneras, principalmente llevando un poco de carga, ¿no? Se les pone al hombro, acá sobre el lomo, bolsas y pueden cargar una cantidad de kilos útil para alguien que está recorriendo una montaña en ambientes de tipo desérticos, como son donde viven estos animales. Entonces terminan siendo bastante útiles, pero no llegan a tolerar, por el porte que tienen y por su anatomía, no llegan a tolerar un humano, sí un niño, un nene sí se puede subir arriba, pero no el peso ya de un humano adulto, lo complicaría demasiado el animal, no va a querer moverse, nos va a tirar a la mierda, porque no es manejable, digamos, le es demasiado incómodo. En cambio, la anatomía del caballo, bueno, no le somos un peso tan relevante, no le cambiamos la vida y por eso nos puede llegar a llevar. Lo mismo sucede con algunos otros pocos animales, como los camellos, que también, puestos nosotros arriba, no les somos gran cosa y se ha llegado a domesticarlos y que nos lleven como vehículo. Estos han sido complementarios, llevando un poco de carga, pero no superando los 50 kilos, ¿sí? Cargas menores a eso, bueno, se ha usado estos animales. Son animales entonces que se pudieron domesticar y eso también tiene que ver con cuestiones intrínsecas. Hay algunos que no. Por ejemplo, la vicuña, que es este animalito de acá, dentro de los camélidos es como uno de los más, qué sé yo, irrelevantes a simple vista, ¿no? Uno lo ve así y es flacuchento, no tiene nada muy llamativo. Sin embargo, la vicuña, la lana que tiene acá, es de una resistencia y una suavidad notable dentro del reino animal. Entonces es súper cotizada la lana de la vicuña. Los incas la tenían como, bueno, como un bien súper preciado, ¿no? El tener un tapado de vicuña. Por un lado porque es una lana que es resistente y que entonces también permite un abrigo mucho más contundente, más aislante, ¿no? Entonces es un abrigo más eficaz y bueno, y encima la lana es resistente, se puede tejer cosas y ser súper útil. Ahora, la llama tiene mucho más pelaje, ¿no? O la alpaca, fíjense, tiene mucho más. Pero bueno, la calidad de la lana, si uno la pretende hilar y utilizar, es menor, ¿sí? Este animal, en cambio, es mucho más eh, poderosa, mucho más útil su lana. Sin embargo, fíjense que no pasó como el caballo y generaron una super vicuña peluda. No han logrado hacer eso. ¿Por qué? Porque este animal
no tolera la domesticación. En los lugares en los que hay, son como si fueran reservas o corrales en los que los tienen, pero apenas logran tenerlos encerrados y darles alimento. Mayormente los tienen que tener en su territorio natural y no se les puede pedir, no sé, supongamos que arrastren algo o algo por el estilo. No aceptan la domesticación completa como si la pueden llegar a aceptar las llamas, los caballos u otros animales. Si se pretende hacer lo mismo con la vicuña se va a sacudir, se va a mover, intentando zafarse, y si la dominamos, supongamos con fuerza, no es tan grande, y bueno, entre un par de personas la pueden dominar, se va a morir, se muere de tristeza, no tolera el encierro la vicuña, ¿sí? Entonces, eso hace que la lana sea mucho más cotizada, más difícil, porque es solo la que le podés sacar al animal tal cual es. No se pudo hacer ese breeding con las vicuñas para sacar rédito, ¿no?, de la lana. Eso, bueno, también me parece bastante interesante que hay animales que no se los logra domesticar. Y bueno, lo pueden ver entonces también en sus tamaños, ¿no? Como otros son potenciados con el alimento, porque una llama bien alimentada puede cargar un poco más de peso del que naturalmente llevaría, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la explotación del hombre, por eso se los marcaba desde antes con el caballo. Eso se ve aplicado a otros animales. Entonces, insisto, si ustedes están por crear un personaje que tiene relación con el hombre, quizás pueden considerar este tipo de cuestiones a la hora de diseñarlo. El guanaco también es un animal que no permite la domesticación, no se adapta, y lo que no tiene es una lana con esa resistencia, por eso no es cotizado. Y por eso lo van a ver libre por toda la Patagonia, ¿sí? En realidad hay hasta bastante arriba en Sudamérica, pero bueno, en la Patagonia lo van a ver abundante porque digamos que no sirve al hombre. Aunque es bastante alto, es un bicho súper interesante, pero bueno, no se lo logra domesticar y su lana no es valiosa, así que solamente lo van a ver libre. A veces la gente de la zona de la Patagonia lo caza para comer la carne y le comen solo la parte que es relativamente tierna, que es como el lomo. Comen solo ese pedazo porque el resto es durísimo por la vida que tiene, los alimentos que consume. Bueno, sería una carne entonces no tan copada para comer, consideran solo una parte. Pero mayormente entonces lo van a ver libre. Eh, Insisto, bueno, considerar este tipo de cuestiones está bueno a la hora de inventar personajes, por eso se los mostraba. Todos estos también tienen 4 dedos, ¿sí? Estos animales también tienen 4 dedos. La mayoría de los herbívoros van a tener entonces este tipo de apoyo o agarre. Vuelvo, a ver, vuelvo a algo bien general. Para no irnos tanto en las especificaciones, voy a lo central, que es el dibujo. Entonces, teníamos, les voy a compartir de vuelta el ejemplo de una persona puesta en 4 patas, ¿sí? A nosotros nos quedaría como la cadera más alta, porque tenemos las extremidades más altas, o sea, el brazo está estirado y la pierna tiene que estar bastante flexionada, e igual la columna vertebral estaría medio incómoda, tirando hacia abajo, ¿sí? Porque es notablemente más larga nuestras piernas que nuestros brazos. Bueno, el punto es que decíamos, sería como que nosotros apoyásemos solamente la puntita de los dedos, para tener un parentesco, y también los metatarsos sería el equivalente, y acá me confundí, Ivo, esto va para vos, Ivo, me confundí, le puse el pulgar afuera, el pulgar tendría que estar adentro, acá, los dedos chiquititos para este lado, error. Bueno, decía, apoyan, entonces los animales, para hacer un equivalente, sería como que nosotros apoyásemos los deditos, nada más, la punta, la última falange de nuestros dedos, tanto de los pies
como de las manos. Ese sería el equivalente. Y después, bueno, las medidas de todo esto cambian, sí, mucho con nosotros. Nosotros tenemos parejo esto y ellos tienen mucho más corto uno, mucho más largo la mano que nosotros. Bueno, esas son las variantes. Después la cantidad de dedos. Ahora, para ponerse a dibujar, en general, cuadrúpedos, voy a pasar a este ejemplo. El cuerpo lo podemos dividir en tres sectores, en tres partes. Una, el tronco, ¿sí? Las costillas, la caja torácica. Después, los cuartos traseros y los delanteros, el pecho, los hombros y las extremidades delanteras. Es importante que a los cuadrúpedos los descompongan en eso, ¿sí? O sea, que lo dividan la estructura en esas tres partes. Son esas tres partes las que ustedes tienen que ubicar cuando están inventando una pose. Y después agregarle la cabeza y el cuello. Entonces, es bastante natural que cuando dibujemos personas empecemos por plantar la cabeza, tirar la formita de la cabeza y después el resto de la pose. En el caso de los animales, es mucho más lógico comenzar armando un ovalito para las costillas y después ubicar los cuartos traseros, los delanteros y terminar de armar la pose. Les muestro otra imagen. Bueno, acá lo tienen entonces desgranado, ¿no? En partes. Primero, las costillas, cuartos traseros y delanteros. Acá lo pueden ver en un caballo, por ejemplo, se llegan a ver, mirándolo de frente, se llegan a ver las tres partes. ¿Por qué? Porque la parte del pecho y los hombros es mucho más angosta. Es una especie de rombo, ¿sí? Estos circulitos serían los hombros. Es una especie de rombo del que salen después las extremidades delanteras. Las costillas son gordas, son más amplias, entonces se las deja ver a través, o sea, sobresalen por detrás de los hombros. Y los cuartos traseros, en el caso del caballo, también son carnosos, son importantes, y se llegan a asomar un poquito por detrás incluso de las costillas. Eso va a variar un poco dependiendo de los animales, ¿sí? La mayoría tienen muy delgado la zona de los hombros, pero algunos la cadera se va a ver y en muchos la cadera acá prácticamente no se vería. Algunos tienen más gorda la zona de las costillas, otros menos. Bueno, eso va variando con los animales. Esta forma romboidal general para lo que es la extremidad delantera, para los cuartos delanteros, es súper útil. La van a tener en la mayoría de los cuadrúpedos, van a tener una forma de ese tipo con pequeñas variantes. Así que sería importante que noten que no son tres círculos. Un círculo para las costillas, otro para la cadera y otro para el pecho. ¿Sí? Es bastante distinto un círculo. Entonces no conviene partir de un círculo porque hay mucha variación después hacia el pulido del dibujo. Les conviene ya ir considerándolo algo más parecido a un rombo y mantener solamente la zona de las costillas como algo bastante circular. Bueno, entonces, ubicando estos tres elementos, podemos ir generando la pose de un cuadrúpedo. Les quiero mostrar un ejemplo. Por acá tenemos uno. Y voy a hacer lo siguiente. A ver. Voy a compartir la otra pantalla. Bien, entonces, yo ahí tengo el caballo. Le voy a poner una capa blanca. Ahí lo vemos. Y bueno, por arriba voy a dibujar. Entonces, decíamos,
Primero, tengo una forma redondeada por acá para las costillas. Tengo una forma redondeada por ahí. Tengo esto. Después tengo los cuartos traseros. Están por acá. Tengo acá la rodilla que hablábamos antes. La rodilla está viniendo para acá. Tengo el equivalente a la pantorrilla, que está viniendo por acá. Acá el equivalente al talón. Ahí el pie. Y después acá las falanges. Y bueno, estaría la uña. No llega a entrar en toda la imagen. Los cuartos traseros, entonces decíamos, podríamos ponerle como un fin acá, como un perfil por acá, considerando que esta es la parte de arriba, que esto es como el centro de esa parte de arriba. Y bueno, por detrás continuarían, ¿no? Y podemos deducir que por acá anda la otra rodilla. Por acá tenemos lo que sería el tobillo, el pie, la falange, la uña, viendo entonces los cuartos traseros. Y los delanteros, bueno, tenemos la base del cuello, es importante, define esa especie de rombo, ¿no? La base del cuello. Los hombros, que estarían por acá. Entonces ahí tendríamos esta especie de forma romboidal. Acá en el medio está el pecho. Los pectorales miran hacia abajo, ¿no? Como que apuntan para allá el pecho, hacia adelante y abajo. Bueno, por acá estaría deltoides, o sea, lo que es el hombro. Pero bueno, ya ir hacia todos los músculos sería demasiado complejo para 2 horas. En sí, acá tenemos los cuartos delanteros. El bracito está funcionando por acá adentro. El brazo. A ver. Sí, está funcionando por acá adentro. Acá está el codo. Se viene el antebrazo. Acá está la muñeca. Esto es la muñeca. La mano y el dedo con la uña escorzada, rotada. De vuelta, antebrazo, muñeca, mano y escorzada la uña, la falange y la uña por ahí atrás. Entonces, estamos teniendo esto. ¿Sí? Acá tenemos el muslo. El muslo está escorzado de frente. Eso cuesta un poquito comprenderlo, pero ese es equivalente a nosotros. Nuestro muslo de frente también es más delgado que lateralmente. Justo en este ángulo de esta foto está relativamente escorzado, está bastante de frente, por eso se lo ve delgado. Si estuviera más de perfil, el muslo sería súper gordo del caballo, ¿sí? Tendríamos la rodilla ahí y esto sería todo mucho más gordo. Pero bueno, como está escorzado, lo vemos delgado. Bueno, y ahí la pantorrilla. Entonces, podemos borrar lo que no
queda visible. Para que sea un poquito más claro. Más comprensible, dejamos más o menos por ahí. Entonces, esto es lo más relevante, ¿sí? Les decía, lo que estaría bueno que se acostumbren, si les interesa todo esto, el hacer primero esto, las costillas, segundo, los cuartos traseros, y bueno, tercero, los delanteros, el pecho, los hombros. Entonces, después podríamos, bueno, probar a hacer distintos poses. No sé, yo puedo decir, bueno, el cuello mira para acá. En vez de como en la foto, lo hago para ahí y hago la cabeza. Y bueno, está el caballo medio mirando hacia nosotros. Estoy inventando, ¿no? O sea, porque la idea es que puedan, que no dependan de la foto, que puedan inventar. ¿Sí? Entonces podrían eh, hacer que el caballo esté mirando como para nosotros y ustedes le generan esa pose al cuello. ¿Sí? Después lo arman, ¿sí? Juegan con, no sé, el pelo, la crin, depende cómo es el personaje. Lo mismo la cola, podría tener una cola, qué sé yo, exageradamente larga, o podría tener una cola atada. No sé si es un caballo entrenado o un caballo libre. Eh, Eso varía, cómo le hacen después la cola, lo que sea. Pero lo más importante es que tengan sólido, bien emplazado, bien ubicado, en realidad, los tres sectores principales, ¿sí? Ups, me equivoqué, lo hice directo. Bueno, lo hice directo sobre el blanco, me confundí ahí. Sería, justamente, entonces ahí saldría. Ahí va. Lo más importante sería esto. Sería que ustedes trabajen considerando esas tres partes generales de los animales, ¿sí? Analizar eso sería un re buen ejercicio. La mayoría de ustedes tienen compu como para hacer esto que estoy haciendo, y es un ejercicio súper interesante. Por un lado, podría servir que lo hagan en diferido, o sea, dibujando en un papel con una imagen. Por supuesto que eso es útil y está bueno. El hecho de hacerlo así, tipo calcando, como estudio, es súper valioso, porque los obliga a entender y no chamullar, ¿sí? Sobre la realidad, entender dónde es que fue a parar el músculo, dónde fue a parar la articulación, y requiere como un razonamiento, una investigación de su parte, que la verdad es súper útil. Yo en general detesto que ahora el mundo digital haga que todo el tiempo se la pasen, ante cualquier problema, googlean, ¿no? Tipo, bueno, no sé cómo se dibuja, a ver, googleo y ya está. Porque no sería algo malo, buscar documentación es perfecto, es súper profesional. Pero muchas veces lo que buscan es una foto que coincida perfecto para calcar o para super copiar, ¿no? Y entonces se alejan de dominar lo que dibujan, de realmente crearlo ustedes. Por ese lado lo veo grave o limitante. Pero para estudiar, para analizar, es un golazo, es un lujo que tienen ustedes ahora facilitado por internet y todo este tipo de dispositivos de dibujo. Así que se los súper recomiendo. Eh, Vamos a ver un ejemplo más. A ver. Un ejemplo más. Por ejemplo, este caballo de acá. A ver, ahora les comparto. Bueno, acá tenemos otro caballo muy bonito. Por lo menos la foto ya es interesante, ¿no? Ya es bonita. El momento en el que capturaron al caballo es súper interesante. Sería el de Spirit. No sé si vieron la película.
Sería esa raza. Bueno, ahí tenemos el animal. Entonces, podríamos retomar lo que hablábamos en el inicio de todo esto. El esqueleto. ¿Qué sucedió acá con el esqueleto? Bueno, tengo el hombro por acá, el codo por acá, la muñeca por acá y las falanges acá. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un esqueletito básico. Acá está el húmero, cúbito radio, mano, falanges. En realidad acá hay una pequeña articulación también, pero bueno. Y el omóplato, súper largo, por acá. Después, acá tenemos la cadera, inclinada. Tenemos la rodilla por acá, la cabeza del fémur por acá. Tenemos el equivalente a tibia y peroné por acá. Tenemos el talón acá. El pie. Y el casco apoyando ahí. Después se insinúa también la otra extremidad, más lejana. Tenemos la muñeca de la otra pata por ahí que se asoma. El casco. Bien. Entonces, esto es súper importante que lo comprendan, ¿sí? También este ejercicio, mucho más básico, más veloz, de hacer solamente el esqueleto arriba de la foto, ya es súper útil. Encontrar, como si fueran detectives, dónde es que están las articulaciones, bueno, es un ejercicio súper útil para que vayan comprendiendo bien estos animales. Las costillas estarían por acá. Por más que siga la gordura del animal por este lado, está bueno también comprender eso, ¿no? Las costillas en realidad están por acá. Después todo esto es pectorales, que tiene un pectoral zarpado, este tipo de animales. Y después esto es la parte abdominal, conteniendo montones de órganos. Los más importantes están protegidos por las costillas, pero acá hay otro tanto. Y bueno, nada, acá tenemos la columna vertebral conectando. Continúa un poquito de columna vertebral en la cola. Y después, bueno, es puro pelo lo que sigue. Lo mismo tenemos la cabeza, ¿sí? Que se puede simplificar más o menos por acá. Acá está conectando las vértebras del cuello, van bajando para acá, ¿sí? Tienen después, a su vez, como apófisis, o sea, hay partes que sobresalen en las vértebras, y de hecho acá sobresalen enormemente en el caballo. Pero bueno, lo que sería el núcleo de la columna vertebral está pasando un poquito más adentro. No está sobre el borde, está un poquito más adentro. Y bueno, nada, acá estaría la zona de la cadera. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, a ver, el esqueleto. Bien, de la misma manera se podría ver la síntesis esta que les estaba proponiendo de el cuerpo. Entonces decimos, tengo una forma redondeada, bueno, salió horripilante, a ver, una forma redondeada por ahí,
otra que tiene que ver con los cuartos traseros. Está bastante útil hacer de cuenta como que tuviera un borde. Como es algo orgánico, no lo tiene. Pero hacer de cuenta como que existiera una parte de arriba, ¿sí? Una parte superior de los cuartos traseros y una parte como lateral. Porque si lo vemos de atrás, sí que hay como una especie de quiebre. Lo que pasa es que es muy redondeado, pero para que no parezca ser todo gordo y redondito, ¿no? Convendría, recomiendo considerarlo como algo facetado, aunque esa línea no se vea. Bueno, hasta acá tendríamos la rodilla. Acá tendríamos lo que es pantorrilla, tendón. ¿Sí? Por acá está trabajando el tendón. Acá hay otro tendón. Acá está el pie, hasta la articulación. Y bueno, en realidad acá no se llega a ver por el pasto. Pongámosle que está acá, sería más probable aún que esté medio por ahí. Entonces ahí tenemos los cuartos traseros, la zona del tobillo, el pie, el casco. Los delanteros, decíamos, tiene una forma romboidal. Bueno, al estar de perfil no se ve, pero sí podemos recordar esta especie de elipse, corte de la base del cuello, ¿sí? Importante considerar como un nacimiento del cuello como una especie de elipse, considerar que por acá está lo que es la articulación del hombro, y bueno, después, nada, este bicho tiene mucho pecho, musculoso, eso va variando en los animales, no todos son tan musculosos. Podríamos dividir ahí y decir, bueno, acá está el codo, pero acá está la conexión entre los tríceps y el omóplato que terminan de armar el sector delantero. Acá viene el antebrazo, ¿sí? Podemos cortarlo ahí. Viene el antebrazo, acá está la muñeca, la mano, falange y el dedo. Y bueno, lo mismo se ve, se asoma un poquitito la otra pata, como decíamos antes, el casco. Entonces, una vez más, ahí tenemos lo que antes decíamos. Uno, el óvalo general de las costillas, del tronco, de la caja torácica, conectado con los cuartos traseros, ¿sí? Considerar la cadera y el muslo como un bloque. Eso va hacia una rodilla, sale el equivalente a la pantorrilla, va hacia un talón, podríamos fraccionarlo así. En realidad todas estas líneas obviamente son ficticias, ¿no? Es mucho más complejo, es algo orgánico, no tiene una línea tan marcada. Son proposiciones para comprenderlo. Después ustedes verán cómo lo terminan resolviendo. Esto es una propuesta para razonarlo. Bueno, decía, acá está el codo, pero este animal está con el brazo estirado. El hombro quizás estaría probablemente un poquitito más arriba, pero no mucho. Quizás el hombro está ahí, y el brazo está estirado para adelante. Igualmente, lo que decíamos antes, solo se despega a partir del codo en los herbívoros. Entonces, eh, el tema del húmero es algo que es teórico, o sea, lo suponemos, pero no lo vamos a poder ver nunca, está tapado, cubierto por músculos. Pero bueno, ahí tenemos entonces tres sectores. El tercero, que es la parte delantera, y ahí le agregamos cuello y cabeza. De vuelta, podremos inventarlo como hice antes, o podemos hacer la síntesis del cuello que nos presenta la foto.
¿sí? Ahí tenemos como la base para un caballo en esta pose. Entonces, insisto, comenzar con el tronco, después cuartos traseros, cuartos delanteros. Ese ejercicio, este también, o sea, cualquiera de los dos, podríamos decir, analizar el esqueleto en fotos y analizar ya algo con volumen. Los dos ejercicios son útiles, son interesantes, son valiosos, ¿sí? En ambos casos se están observando dónde están las articulaciones. En uno netamente están haciendo eso y en el otro ya también están jugando con la simplificación de los músculos. Entonces, bueno, es un poquito más avanzado. Pero igualmente estamos simplificando, sectorizando, fraccionando algo orgánico que, por supuesto, no se lo ve así, no se lo ve sectorizado y es mucho más difícil. Entonces, para no marearnos entre tanta información que ofrecen las fotografías, por eso es la propuesta de construirlo en partes. Así que les súper recomiendo hacer este tipo de ejercicios. Les voy a mostrar qué pasa con otros animales, un poquito de eso. Bueno, a ver. Otros animales. Bien, entonces, hace un ratito veíamos otro tipo de herbívoros, otros casos de herbívoros, y acá tienen carnívoros, ¿sí? Carnívoros. Por ejemplo, un zorro, ¿sí? Acá tenemos un zorro. Bueno, ¿qué sucede? ¿Cuál es la gran diferencia entre los herbívoros y los carnívoros a nivel anatómico? ¿Qué es lo primero que ven que es distinto? No recuerdo si esto lo hablamos en clase porque hay varios que estuvieron en clase conmigo. No recuerdo si lo habíamos hablado, pero bueno. Si pueden escribir en el chat qué le ven de distinto anatómicamente a un carnívoro. Bueno, muy bien, los ojos son parte. Los herbívoros, como en la naturaleza pasan a ser posibles presas, tienen los ojos más hacia los costados y su espectro de visión es mucho más hacia los laterales. De hecho, hay un punto ciego, hay una zona ciega en el frente del caballo. Hay un lugar donde no los puede ver, porque sus ojos no se cruzan en lo que abarcan, sino que dejan un sector sin cubrir. Y por eso tienen que mover la cabeza para ver todo. Pero ven mucho más para atrás que nosotros, por el hecho de ser presas, ¿no? Posibles presas. Los carnívoros, en cambio, como cazan, tienen los ojos enfocando hacia adelante para focalizarse en la presa. Eso es uno de las variantes. Bueno, otra contundente que pueden observar acá está en las extremidades delanteras. Si se fijan en los herbívoros, a la mitad de las extremidades delanteras teníamos una articulación, una especie de rodillita. Y acá no hay nada. ¿Sí? ¿Ubican? Voy rápidamente. Acá tenemos otros herbívoros, ¿no? Para salir un poco del caballo. En el medio de las extremidades delanteras hay una articulación, una especie de, burdamente diríamos como una rodilla. Lo que hablamos hoy es que es una muñeca, ¿no? Tienen la muñeca a la mitad. Lo mismo acá, la muñeca está a la mitad, y bueno, en los distintos herbívoros la articulación está a la mitad. En cambio, vamos a los carnívoros y a la mitad no hay nada, como si no tuvieran articulación. Bueno, esa es una de las grandes diferencias. El brazo funciona igual, el hombro está acá, no sobresale, no lo vemos como pasaba con el caballo, el bracito cortito va hacia acá está el codo, que es lo que primero se despega, igual que en los herbívoros,
Y todo esto es antebrazo hasta por acá. Recién acá está la muñeca, que en muchos casos la mantienen estirada y ni se llega a ver, y ellos lo que apoyan son la yema de los dedos. Los carnívoros son digitígrados, apoyan los dedos, la yema. Los otros apoyaban uñas, ¿sí? Y la articulación pasa a estar mucho más abajo, la muñeca está mucho más abajo. Las muñecas están como por acá, por esta zona, y en muchos casos parecen invisibles, o sea, si la estiran, no se ve una protuberancia como si se veía en los herbívoros. Entonces, eso hace como una gran diferencia visual. Principalmente el considerar, eso es lo más importante, que consideren que está mucho más abajo, no en el medio de la extremidad delantera, sino mucho más abajo está la articulación de los carnívoros. ¿Sí? Bueno, ok. Nada, nos vemos. Ahí en el chat me están diciendo. Ok, bueno, nos vemos. Eh, Continúo. Las muñecas entonces están mucho más abajo. Es prácticamente antebrazo lo que vemos de las patas delanteras. Las manos son más pequeñitas que en los herbívoros y apoyan los dedos. ¿Sí? Entonces, eso lo pueden ver tanto, en este caso, un cánido, como es el zorro, el lobo, por supuesto, también, el perro también, ¿sí? Fíjense que tiene un pequeño quiebre al final, pero la mayoría es una recta. Recién acá está la muñeca y la mano, que es bastante cortita. Lo mismo en el lobo, nada más que más grande. Y pasa también en los felinos. Lo podemos ver, por ejemplo, acá. Casi todo es una recta, la extremidad delantera. Recién acá está la mano, o sea, la muñeca, y la mano es esto, cortito, y los dedos súper gordos. En el caso de los felinos, los dedos son como gordos y contundentes y guardan garras retráctiles, que son armas directamente. Los cánidos no guardan las garras entonces tienen una punta menos filosa, está todo el tiempo expuesta y se gasta contra las piedras y contra el suelo, y tienen otra manera de cazar. Entonces, redondeando, eh, los carnívoros tienen esa gran diferencia, acá tienen un ejemplo, un león, esa gran diferencia de las extremidades delanteras verse prácticamente como una recta y tener la muñeca mucho más abajo que los herbívoros. Esa es la gran diferencia. Después hay montones de pequeñas diferencias que tienen que ver con qué comen estos animales. Como ellos son cazadores, tienen, por ejemplo, estos, los dedos son más fuertes, más gordos, más importantes. Tienen en este caso las garras retráctiles, eh, las mandíbulas, el largo del cuello. Bueno, todo eso tiene que ver con que son cazadores y varía respecto a los herbívoros. De la misma manera, cómo es que cazan también afecta. Los lobos y los perros cazan en grupo, igual que las hienas. Los cánidos mayormente cazan en grupo. Entonces, son animales que se dejan ver sin mayor problema, porque no hay problema con que los hayas descubierto, ellos te van a cansar y trabajan por relevos. Un lobo ataca hasta que ya no puede más y cuando se cansó ese lobo viene otro y lo reemplaza, ¿sí? Entonces se van relevando entre ellos y la presa termina cansándose y siendo derribada. En cambio, los felinos se esconden, son silenciosos, se esconden porque trabajan de manera individual. Tienen que esconderse y saltarle a la presa y sorprenderla para agarrarla. Eso hace que sean más sigilosos, sus movimientos más elegantes, más cuidados, en cambio más livianos y torpes los de los cánidos. Bueno, hay montones de aspectos que se puede ir estudiando dependiendo de la costumbre del animal, dónde vive, de qué se alimenta, ¿sí? Todo eso es fundamental para definir a ese animal. La idea es que consideren este tipo de cuestiones para crear personajes.
Acá, por ejemplo, tienen otro tipo de personajes y de animales, perdón, con otro apoyo. Por ejemplo, el coatí, dentro de Sudamérica, es un plantígrado, igual que el oso de Norteamérica. Apoya toda la mano y todo el pie, por eso es plantígrado. Los otros apoyaban solo los dedos. En cambio, este animal apoya toda la extremidad, ¿sí? Al apoyar todo el pie y toda la mano, pueden tener otro tipo de equilibrio y pueden hacer otro tipo de movimientos. Bueno, entonces, ¿cómo apoyan los pies? ¿Qué comen? ¿Dónde viven? Todo eso define a la anatomía y las características de los animales. Así que es interesante e importante que si van a trabajar con animales, consideren esos aspectos. Y si van a crear criaturas, también para darle credibilidad a ese ser que acaban de inventar. Bueno, por último, a ver, dejo de compartir esto. Por último, les muestro un segundito. A ver acá. Bueno, les puedo mostrar. Esto es parte de mi Instagram, un Instagram que tengo, un perfil en el que, bueno, posteo variedad de ilustraciones, pero principalmente cuestiones de anatomía animal, ¿sí? Así que nada, quizás lo pueden seguir para conocer al respecto y tener también como de referencia, también me pueden llegar a consultar algo. Y si no, también les recomiendo que sigan a estos profesionales. Les voy a poner un par antes del cierre. Eh, por ejemplo, Aaron Blaise. ¿Sí? Aaron Blaise. Van a ver mucho sobre anatomía animal y Hola criaturas. Ramiro, disculpa interrumpirte, pero tenemos que comenzar a cerrar el taller porque viene otra charla 18 en punto. Perfecto, perfecto. Bueno, nada, eso. Aaron Blaise, un dibujante de Disney que trabaja anatomía animal. También se lo súper recomiendo. Y bueno, cualquier cosa, si no, me pueden llegar a escribir ahí por Instagram si tienen alguna consulta. Bueno, gente, vamos redondeando acá. En realidad, obviamente, es un tema que da para muchísimo más, pero bueno, 2 horas son un poquitito. Por lo menos un par de fundamentales, de cosas básicas, pudimos aprender y observar en esta exposición. Bueno, gente, un gusto. Me alegro que haya sido provechoso. Perfecto, Ramiro. ¿Te parece si vamos deteniendo la grabación y habilitamos la sala de espera? Dale, dale, perfecto. Dejo de compartir ahí.